para mí un auténtico placer estar aquí hoy y bueno, pues lo primero que quiero es dar la bienvenida a todo el mundo a estas jornadas que la verdad pues que hemos hecho con mucho gusto. Y también, en primer lugar, lo que querría decir, pues además de esta bienvenida, es bueno, quiero dar muchos agradecimientos. En primer lugar, pues a la Universidad Autónoma de Madrid por permitir que se haga este acto hoy aquí. Es no sé si mi primera casa, porque estuve aquí unos cuantos años, como ya se ha podido intuir, y la verdad es que siempre que vengo pues se me trata muy bien y es un gusto estar aquí. En segundo lugar, pues por supuesto al Colegio Oficial de Psicólogos, pues por la sensibilidad para hacer actos como este, que son tan relevantes, tan necesarios. Y en tercer lugar, pues quiero agradecer a todos aquellos que a lo largo de este año que lleva ya este proyecto de Hablemos de Soledad No Deseada, pues hemos tenido la enorme suerte de cuando nos reuníamos en el grupo para hablar de esto, pues Laura, María y yo, todas aquellas personas en las que pensamos a la hora de decir quién queremos que esté aquí, pues todas han querido estar siempre a la primera y no ha habido ninguna dificultad, así que pues bueno, pues también muchas gracias a ellos. Y hoy, pues en esta primera mesa, o que sea esto, pues tenemos aquí a dos, yo creo, exponentes muy relevantes de esto del tema de la soledad. Tengo aquí un currículum de Matilde Fernández que señala una serie de cosas, pero yo voy a destacar algo que no está en el currículum, aunque, pues como podéis observar ahí, pues es licenciada en Filosofía y Letras, pero realmente es psicóloga, ¿no? Y además la segunda promoción, que lo destaca ella en su currículum, ¿no? Con orgullo lo de la psicología. Pero lo que voy a decir es que muchas veces, en contextos como estos, decimos que contamos con alguien que está en primera línea de lo relevante. Y aquí, en este caso, pues realmente tenemos a alguien que podemos decirlo con total garantías. Está y lleva mucho tiempo en primera línea de la lucha por cuestiones como la que hoy tratamos aquí, que son relevantes, y por lo tanto pues yo creo que es un verdadero honor y una suerte que haya aceptado estar hoy aquí con nosotros y bueno, pues en su papel actual de responsable del Observatorio de Soledad No Deseada, pues nos va a dar una perspectiva muy interesante de la situación actual, ¿no? Por otro lado, tenemos también al doctor Javier Yanguas, que siguiendo con la línea de agradecimientos, pues bueno, nos conocemos desde hace muchos años, y durante todos esos años, pues la verdad es que siempre ha estado ahí haciendo que bueno, pues en mi caso y también personas de nuestro equipo, pues no nos hayamos sentido solos. Él siempre ha estado desde el primer momento que le conocimos, pues apoyándonos y respaldándonos, y pues teniendo también el currículum que tiene y de estas personas que te dicen, pues viene Javier Yanguas, yo me acuerdo al principio, y decimos, hola, y pues nos atendía siempre con muchísimo cariño y afecto, pues un buen amigo, y aparte de eso, pues es director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa. Previamente también había sido el director de I+D de una entidad muy importante del País Vasco, de Matía. Y bueno, pues tiene unos libros realmente interesantes y uno muy recientito que se llama Pasos hacia una nueva vejez, que realmente cuando lo leí, bueno, pues a ver qué tal, y realmente me parece que es incluso futurista, ¿no? De decir hacia dónde vamos, y lo recomiendo mucho. Así que no quito más tiempo de lo que ellos van a contar, que realmente son los protagonistas, así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Está aquí, sí. Muy buenos días. Voy a respirar profundo. A mí la academia me sigue impresionando, siendo, como he sido a lo largo de mi vida, pues una mujer de la praxis. Es un honor para el Observatorio Soledades y para mi persona estar aquí compartiendo experiencias, y decano de esta facultad, decano de mi colegio, profesores, profesionales de la psicología, futuros profesionales de la psicología, que seréis bienvenidos,
estamos dispuestos los veteranos a hacer de tutores en ese acompañamiento, en el tránsito de la universidad al mundo laboral. Profesor Losada, profesora Márquez y profesora Gallego Alberto, muchas felicidades. La verdad es que la campaña, dicen algunos, que ha hecho el colegio de sensibilización, de información, de difusión de buenas prácticas y de formación en el tema soledades ha sido redonda, ha sido buenísima, como lo fue la del suicidio, como creo que seguirán siendo otras muchas que el colegio, con el acompañamiento de la academia, pues vaya planteándose y creo que servirá para visibilizar mucho más la psicología social en su conjunto. Nuestros colegios han hecho, y me decía el decano que el otro día se había hecho un acto recordando los 25 años del nacimiento de la psicología clínica. Bueno, es un área que se ha cuidado y se ha mimado significativamente por todos los colegios. Yo espero que la psicología social, la psicología de las diferentes áreas, como ha dicho el decano de esta facultad, de las diferentes áreas en la intervención social, sea visibilizada en los próximos tiempos, porque somos muy necesarios, sois muy necesarios. Bueno, el otro día la Universidad de Salamanca y el CENIE presentaron unos documentos en el Consejo, en el Económico y Social, en el Consejo Económico y Social. Y el presidente del Consejo dijo, bueno, ya que están en mi casa, permítanme un poquito de marketing. Bueno, yo voy a robarles 2-3 minutos para una cuña comercial, pero que se darán cuenta que persigue un objetivo claro, que es ponernos el Observatorio Soledades de la Fundación 11 a disposición de los departamentos de esta facultad, de otra que estéis aquí, de centros de investigación, si lo consideráis útil y adecuado. E incluso aquí van a intervenir profesores que pueden decir si eso lo están viendo así. Verán, el Observatorio Soledades nace hace 2 años y nace a raíz de que en el Ministerio de Derechos Sociales se les consulta si van a crear un observatorio, como algunos programas electorales habían reflejado. Y la respuesta fue: nuestra prioridad en la agenda política es disponer de recursos suficientes para reducir la lista de espera de la atención a la dependencia. Y entonces en la agenda esto no ocupa tanto lugar, cosa que si cualquiera de ustedes estuviera en esa responsabilidad, pues posiblemente también lo habrían planteado. Entonces, la Fundación 11, con fondos europeos, decide poner en marcha este observatorio para cumplir 3 objetivos. Primero, realizar estudios e investigaciones y avanzar en el objetivo de saber cada vez más de este problema. Y hacerlo con un consejo asesor, que era fundamental, que todas las organizaciones de la economía social, del tercer sector, las grandes ONGs de nuestro país, estuvieran en ese órgano decidiendo, codecidiendo democráticamente qué se hacía. En ese órgano están estas organizaciones y solo se ha incorporado a la Federación Española de Municipios por un planteamiento que espero que compartan, bueno, y si no lo discutimos, y es que todos los malestares sociales pues tienen unos actores protagonistas que están en la proximidad, que están en la cercanía, y los municipios son muy importantes para este fin. En segundo lugar, el objetivo del observatorio es difundir iniciativas, buenas prácticas, investigaciones que hagan otros e intentar que a través de esos medios que va construyendo el observatorio, todo lo que se hace en cualquier lugar y todo lo que tiene calidad se conozca, y se conozca en el país y se conozca fuera, a través de los seminarios internacionales que hacemos. Y en tercer lugar, pues esto, hacer seminarios, hacer jornadas donde hemos conseguido que de otros lugares de Europa y de otros lugares del mundo participen y conozcan lo que estamos haciendo. Y hemos organizado 2 grupos de trabajo, uno sobre políticas públicas
donde además del conjunto del tercer sector están municipios, y otro sobre investigación y conocimiento, donde estáis la academia, donde están las universidades, donde están los centros de investigación, además de estas organizaciones. Y en estos 2 años se han hecho 3 estudios, y antes de irnos de vacaciones, antes de que los estudiantes recojáis las notas, va a haber 2 más. Se ha hecho un primer estudio sobre la percepción social de la soledad, en el 22, post-pandemia, un primer estudio. En la academia ha habido personas que me han dicho, bueno, Matilde, no es tan significativo el estudio, 500 encuestas, un más menos error de un 5%, no es para tanto. Bueno, ha dado mucha información ese documento. Luego, el estudio de costes de la soledad no deseada en España, que con 3 catedráticos, 3 profesores de Oviedo y de Vigo, y trabajando con buena información de sanidad y de empleo, bueno, pues ha mostrado ese 0,17 de PIB que se está dedicando en este país sin tener ningún plan estratégico, etcétera, etcétera, y muy sostenido bajo los hombros del sistema sanitario. Que hoy os presento, y que además os podéis meter en la página web, tenéis la encuesta, tenéis todo tipo de trabajo, y que sepáis que antes de irnos de vacaciones habrá uno sobre tecnología como herramienta de cohesión social. Esto no me acabo de identificar yo mucho, es la generación de la que pertenezco, la tecnología en los cuidados y la tecnología en la atención a la soledad, y un nuevo barómetro, ya con casi 2.000 encuestas, un nuevo barómetro sobre la percepción de la soledad. ¿Por qué se decide? Porque seguro que cuando me han escuchado decir Observatorio Soledades y Fundación 11 habrán dicho, pues se ocupan de los mayores y de las personas con discapacidad. Pues sí, prioritariamente. Pero ¿por qué decidimos hacer el estudio sobre la soledad de los jóvenes? Primero, porque los 2 primeros estudios de los que les he hablado ya nos alertaron sobre. En el estudio de la percepción, ya un 12,5% de jóvenes entre 16 y 39 años nos decían que no tenían a nadie a quien pedir ayuda si les pasaba algo. Empezamos a pensar en los jóvenes desplazados para estudiar en la universidad, desplazados para encontrar trabajo, los no desplazados pero con esta realidad. Pero nos llamó mucho la atención, un 12,5% de jóvenes entre 16 y 39, como era para todos, perdonar por la horquilla tan grande, ¿no? Y que no tenían a nadie si les pasaba algo para pedir ayuda. También expresaban que se sentían más solos que las personas mayores o las personas con discapacidad. En este primer cuestionario preguntando, ¿quién cree usted que se siente más solo? Los jóvenes decían que ellos. Decían, bueno, mucho más que los mayores, pero mucho más que las personas con discapacidad. Solo había unanimidad que las personas que se sentían más solos eran las personas sin techo. Pero a continuación los jóvenes decían, somos nosotros los que nos sentimos más solos. Y en el estudio de costes, con esa población trabajada, pues entre 16 y 34 años había un 13,4% de personas jóvenes, bueno, de personas en ese umbral que decían que se sentían solos. Bueno, ese fue un argumento. Nuestros estudios nos estaban diciendo, id a mirar y preguntar a los jóvenes. Otro argumento era que seguíamos mirando lo que estaban haciendo otros países. Y entonces el Reino Unido, que habíamos observado, en la academia a lo mejor ya mucho antes otros, pero habíamos observado el plan estratégico contra la soledad, hablemos de la soledad. Bueno, de pronto vimos que ellos se ponían en marcha pidiendo una campaña de amabilidad para los jóvenes. Amabilidad para los jóvenes, y empezaban a trabajar en ese campo. O nos encontrábamos que la oficina del cirujano general de Estados Unidos, los Surgeon, pues de pronto hablaban de que tenían que trabajarse en Estados Unidos la conexión, lo decís aquí, me encanta, más conectadas y más humanas, la conexión entre colectivos, y decía la conexión en las estructuras locales entre jóvenes y todas las estructuras que permitiesen esa conexión. O la Organización de Estados Americanos, que nos trasladaba la preocupación porque había que educar mucho más en la inteligencia emocional
y cada vez desde edades más tempranas. Es decir, otros seguían caminando. Y terminamos tomando la decisión por los estudios europeos, ¿no? El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, el JRC, pues claramente nos recordaba el estudio de la soledad como una carga desigualmente repartida en Europa, estudio que se hizo en el 18, el del 23 sobre salud mental de la sociedad europea y con datos de los jóvenes, o el estudio que se hizo antes o después de esa macroencuesta europea a los 27 países, donde claramente todos ellos, no robo más tiempo de esto, todos ellos estaban diciendo: atención los jóvenes, atención los jóvenes, atención los jóvenes. Bueno, pues teniendo en cuenta incluso los ítems de esos estudios, es decir, ya nos hablaban de la pobreza, ya nos hablaban de los estigmas, ya nos hablaban de las familias inmigrantes o no inmigrantes, ya nos daban una serie de datos que nosotros al elaborar la encuesta pues hemos tenido en cuenta. Y hemos partido de lo que Europa, con este mix de todos los estudios, pues decía que hay que tener en cuenta que la soledad es un problema de salud pública con unas consecuencias en el área social importantísimo, que las acciones a abordar deben integrarse en todos los ámbitos políticos, la transversalidad que has dicho, decano, transversalidad intergeneracional. Bueno, lo voy a decir, me han dicho, Javier, el otro día que tú no eres muy de lo de la intergeneracionalidad y de los equipamientos comunitarios. Prepárate para contraargumentar y que ellos acaben tomando sus decisiones, o a lo mejor es un bulo. Seguramente. También en la academia. Hay mucho bulo También en la academia. Bien, entonces, lo importante que era tener estas acciones intergeneracionales y transversales, y en tercer lugar, que hay que seguir recopilando datos, hay que seguir investigando, hay que seguir conociendo mucho más y desarrollando soluciones tangibles al problema. Bueno, pues así pusimos en marcha el estudio. Y el estudio persigue, ya casi os lo he contado, esos cuatro objetivos. Y el estudio, yo sí hablo y estoy pendiente de esto, soy un desastre. Así que no veréis algún ritmo, pero intentaré decir cosas distintas de las que vais viendo ahí y así yo me sentiré un poco más relajada. Bueno, ya veis la metodología. El universo fue de 16 a 29. Los técnicos, el equipo asesor me dijo que de 16 y 17 costó un poco tener suficiente muestra. Al final 1.800 muestras, y ya sabéis que la comparación de quienes se sienten solos o no solos, nosotros recurrimos a UCLA y sus 3 ítems, y luego vais a tener 2 profesoras, una hablando de desarrollo y otra profesora hablando de las escalas, cosa que es importantísimo para nuestros trabajos. Pero ya os adelanto yo, por si no lo dice la profesora, que en UCLA, como casi siempre preguntas sobre situaciones negativas, pues hay una predisposición a reforzar las situaciones negativas, o eso lo decís con mucha frecuencia, ¿no? Luego hicimos reuniones de grupo donde estaban miembros de jóvenes, ayudó el Consejo de la Juventud, donde estabais investigadores e investigadoras, y donde estaban las organizaciones sociales que trabajan con personas. Bueno, la prevalencia, según este trabajo, a sumar con otros muchos trabajos y seguir haciendo medias, pues la prevalencia de la soledad en la juventud era de un 25,5%. Personas que se sentían solas y personas que además verbalizaban que se sentían solas durante más de 3 años. Javier, yo no sé si recuerdas de tantos estudios tuyos, pero de los que nosotros hemos hecho, cuando la pregunta se hace a los mayores, o cuando llega a un centro de atención primaria una persona mayor, tiende a decir: no, esto yo lo llevo sufriendo algo más de 6 años. En este caso los jóvenes manifiestan que lo verbalizan
después de sufrirlo durante 3 años. Y luego, pues el porcentaje crece si en el fondo estamos hablando de personas que dicen: ahora no me siento solo cuando me haces la encuesta, pero me he sentido solo en otro momento. Y cuando separamos la prevalencia por sexo, pues nos encontramos que el 31% de las mujeres jóvenes sienten soledad, el 20,2% los varones. Y que a la vez la franja central de mayor sentimiento de soledad es de 22 a 27 años. La salida de la universidad, querida Cecilia, hay que prepararse para ello. Todos tenemos que prepararnos para ello. Es jodidilla. Bien, entonces, me gustaría aquí decir, analizamos unos cuantos factores y aquí nos lo he puesto todos porque se me iría el tiempo, pero el factor que tiene que ver con las relaciones sociales, con la cantidad, con la calidad, con en qué ámbitos, o las actitudes hacia las relaciones sociales, la confianza en los demás, la confianza en uno mismo, las experiencias vividas. Bueno, pues dejadme deciros de forma rápida, tanto la cantidad como la calidad, como la presencialidad, el contacto directo son muy importantes, pero inversamente a como os lo he dicho. Cuando estás ante esta encuesta y comparas personas que te han dicho que no están solas, personas que te han dicho que están solas, encuentras que la amistad es más importante y la presencialidad es más importante que las relaciones sociales en el ámbito del estudio, en el ámbito del trabajo, y que las relaciones familiares. En el caso de las mujeres jóvenes, el que tu familia no se ocupe demasiado de ti, no te valore lo suficiente, aparece con un porcentaje de sentimiento de soledad mayor. Aquí hay mucho que seguir investigando y cómo siguen las mujeres jóvenes con una mochila que eran de nuestras abuelas y de nuestra generación, ¿no? Bueno, el 55% de las personas que se sienten solas consideran que tienen un menor número de amistades de las deseadas, frente a un 13% de las que no se sienten solas. Y las relaciones en este ámbito ya os lo he dicho. Y en relación a las habilidades, quienes tienen más confianza en sí mismos y en los demás sienten menos soledad. 2 de cada 3 jóvenes en soledad no tienen y verbalizan que no tienen confianza en los demás. Existe una fuerte relación entre el acoso laboral y el acoso escolar y la soledad. Fijaros la transversalidad, qué importante es, ¿no? Cómo desde primaria hay que cuidar a las personas, hay que seguir a las personas y hay que continuar. Yo defiendo la sociedad cuidadora como un concepto nuevo sobre el que debemos de trabajar. El haber repetido curso, el haber hecho un abandono escolar temprano, los bajos rendimientos escolares llegan hasta 10 puntos de mayor sentimiento de soledad que quien no tiene estos problemas, como las personas en desempleo, que tienen una prevalencia de soledad 5 puntos por encima de aquellas que estudian o trabajan. Y claramente, pues la pobreza, los jóvenes en hogares con dificultades económicas sienten una soledad que pueden llegar hasta un 60% más si esa situación de pobreza es una pobreza muy severa. Bueno, esto habría que, con todos los grandes estudios que sí se han hecho desde hace tiempo con la tasa AROPE de juventud y empleo y juventud y estudios, dar mucha más información. Yo no he puesto una transparencia que tiene que ver con las redes sociales, porque yo estoy todavía un poco confusa ahí. E incluso, no sé si habéis leído la entrevista que a nuestro colega psicólogo social de la Universidad de Nueva York le hicieron en Ideas en El País el domingo.
interesante, y entonces, bueno, lo que yo os puedo decir, que leyendo y metiéndoos vosotros al estudio completo podéis sacar mejores conclusiones que la mía, es que en un principio, manejando jóvenes que dicen que están 3 horas diarias conectados a la red y no sienten soledad, y jóvenes que están 3 horas diarias conectados a la red y sí sienten soledad, la diferencia está en que estos que no sienten soledad, además de esas 3 horas, tienen un contacto personal con jóvenes. Se van con la pandilla, se encuentran con. Y los que se sienten solos piensan además que eso no es bueno para ellos, pero no acaban de construir otra alternativa. Bueno, pero como veis, con que mínimamente… El otro día me decía una antropóloga en una reunión con técnicos de la Cruz Roja, dice, bueno, es que estáis emperrados en hablar de la soledad y venga la soledad. Yo decía, bueno, si quieres yo hablo de otras cosas, hablo de la brecha de la distribución de la riqueza, hablo de la brecha de la igualdad entre hombres y mujeres, hablo de la brecha entre generaciones, que son las 3 brechas europeas que se están revisando en este momento por todos los académicos y todos los políticos para avanzar en las políticas de bienestar, pero además hablo en España de la brecha territorial, que en el fondo tiene algo que ver con la primera, ¿no? Pero también preguntamos sobre el hábitat. Y mira qué curioso, resulta que los jóvenes que viven en pueblos, en aldeas y en pueblos, no sienten tanta soledad. Los jóvenes que vivís en las grandes urbes tampoco, entre otras cosas porque somos invisibles, más o menos, salvo que estemos cohesionados en el barrio. Y da la casualidad que quienes viven en ciudades entre 20.000 y 100.000 habitantes es donde las personas jóvenes sienten más presión de todo tipo. Y luego también se les pregunta sobre la emancipación y quien siente más soledad es quien está emancipado y vive solo, después quien está emancipado y vive con compañeros que sienten menos y, bueno, quien sigue con papá y mamá están estupendamente. Bueno, es una forma frívola de decíroslo. Por supuesto, se pregunta sobre la soledad y el estado de salud en general y la salud mental, y los jóvenes que se sienten solos sufren un estado de salud autopercibido mucho peor que el de los jóvenes que no se sienten solos. Y si tienen problemas de salud mental, pues muchísimo mayor. Las personas jóvenes que sufren soledad tienen ansiedad o depresión en un porcentaje mayor, autoestima menor, pensamientos y prácticas autolesivas 2,5–3% más frecuente que los jóvenes que no viven en soledad, y los pensamientos suicidas, eso en la campaña del del colegio también se vio, pues alcanzan a la mitad de la juventud en relación con las que no se sienten. Y, bueno, os lo he simplificado, insisto, lo tenéis todo. Y soledad y sentimiento de discriminación, pues vuelve a aparecer. La discapacidad, la orientación sexual y el origen de la juventud, como en la encuesta de Europa, guardan una fuerte relación con la soledad. Más de la mitad de la juventud con discapacidad sufre soledad no deseada, el 54,2%. La prevalencia, los jóvenes que manifiestan homosexualidad es el doble de los jóvenes que manifiestan ser heterosexuales, 39,7 frente a 22,7, y la prevalencia en las personas que han nacido en el extranjero, o las jóvenes que no han nacido en el extranjero, pero su padre o su madre sí han nacido en el extranjero, su prevalencia también es mucho mayor, llega hasta un 41%. Bueno, como veis, intentamos medir todo ello y ¿voy bien? Ah, qué bien. Y entonces, pues, observatorios soledades, organizaciones sociales, pues hay que reunirse y trabajar en grupo para ver qué hacer.
Y entonces, ahí, sobre esos campos que os he comentado, os han puesto, porque yo eso no lo sé hacer, os han puesto unos objetivos que creo que como el equipo del profesor Losada quiere luego trabajar en conclusiones e incluso ir a hacer algún documento que pueda servir para ser presentado en un seminario del observatorio, un seminario internacional de estos, con el Surgeon y con los demás, y a ver ellos cómo siguen hablando de su trabajo en cohesión y nosotros de nuestros trabajos, pues dejadme enumerar 8 aspectos sobre los que creo que la intervención social y el conjunto de los profesionales debemos tener en cuenta. Primero, favorecer la educación emocional y la inclusividad en todos los tramos educativos. Escuelas, institutos y campos universitarios que sean inclusivos. Favorecer los valores colaborativos o cooperativos frente a los competitivos. Alguno no estará de acuerdo. Desarrollar habilidades emocionales que promuevan empatía, tolerancia a la frustración, respeto a la diversidad, capacidad de escucha, comunicación de emociones, expectativas realistas, resolución de conflictos y mediación. En definitiva, lo sintetizaría en organizar talleres de habilidades en los primeros tramos del sistema educativo, primaria y secundaria, incluyendo a familiares, en el mundo universitario, incluyendo a amistades, con muchos refuerzos en los servicios de orientación. Ya voy a adelantar una cosa que yo siempre digo, es que además no hay que seguir haciendo en la parte sociológica y psicológica, no hay que esforzarse demasiado. Cuando uno lee lo que las sociedades científicas, la academia, todos los especializados habéis entregado en los últimos años para debate a los legisladores, se han convertido en publicaciones, está en el Congreso, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, los últimos documentos, con posicionamiento de grandes prioridades. Uno lee todo eso y dice, pues si ya lo que queda hacer es ponerse a trabajar. Luego, si vienen nuevas investigaciones, pues vas haciendo pequeños ajustes, pero el camino está marcado, sabemos lo que hay que hacer. Entonces, bueno, en este campo hay que retomar muchas actividades. Desde luego, en segundo lugar, y no lo digo por prioridad, sino como lo hemos reflejado, pero a lo mejor también un poco de prioridad, en segundo, protegiendo la salud mental de la adolescencia y de la juventud, reduciendo la presión emocional, habéis escuchado a Cecilia, los estigmas contra la salud mental y reforzar los servicios de salud mental y todas las ofertas de terapia psicológica. Como voy dándole a la cabeza y la cabeza no va al ritmo de cuando tenía 30 años, porque ya 70 y tantos, pues ya es otro ritmo más lento, lo que antes os quería decir es que una de las cosas que tenemos clarísimo en este país es que después de la crisis económica que se resolvió con austeridad erróneamente y después de la pandemia, realmente las costuras de los diferentes sistemas del estado del bienestar están estalladas. Y lo que falta en este país es mucho más capítulo 1. Bien estudiado, con todos los mecanismos de evaluación de que no se escaquee nadie. Yo que vengo del sindicalismo soy muy dura en eso. Pero clarísimamente faltan educadores, faltan sanitarios, faltan... Y si eso estuviera, buena parte de estos malestares con la política global ya se estarían resolviendo. Ya quedaría la sutileza de la artesanía. Y por eso, bueno, pues estos dos primeros apartados que os hago está totalmente escrito. Nuestro colegio lo ha publicado, el Consejo y todas las sociedades científicas. Necesitamos más personas para atender la salud mental. Veo aquí unas personas de un barrio de Madrid, de un distrito de Madrid que trabajan en los temas de salud mental. Bueno, en tercer lugar, fomentar las relaciones sociales a través de cultura y de ocio saludable, y con una visión inclusiva, presencial e intergeneracional. Importantísimo.
y apoyar la participación juvenil con servicios de información y de apoyo, que en estos dos objetivos quiero dejar claro que hay que superar un defecto que nosotros tenemos, y es la tendencia a no mantener en el tiempo las subvenciones hacia las organizaciones. Bueno, quien sea un chiringuito y lo haga mal y gaste mal el dinero que recibe de una administración pública, que no se lo den, pero una vez evaluado y demostrado. Pero si se está haciendo bien, no me cambien cada 3 años, no me cambien cada 2 años, no me cambien, mantengan, porque si no tiran el dinero. El gestor que decide no volver a cubrir un servicio que está atendiendo, que está cuidando, que está apoyando a las personas, pues resulta que está tirando un poco el dinero. Hay que evaluarles a ellos y decirles, no lo están haciendo bien. Es necesario desarrollar servicios específicos de orientación para reducir la soledad. Y en la encuesta habéis visto que a los jóvenes les cuesta pedir ayuda, pero cuando piden ayuda, y no está en el PowerPoint, cuando piden ayuda manifiestan que les ha sido muy útil pedir ayuda. Y por eso una de las reivindicaciones tiene que haber más servicios de atención psicológica. Y en tal caso el mensaje que tenemos que dejar claro: no puede abrirse la brecha de distribución de la riqueza, porque la atención psicológica la pueden tener unos y no la pueden tener otros. Esto es algo sobre lo que tenemos que buscar soluciones. Y también, bueno, importante reforzar el ecosistema institucional, desarrollando estrategias a nivel local, a nivel de barrio, bueno, y a otros niveles. Hay diputaciones muy buenas, como la de Álava, haciendo un trabajo estupendo. Hay algunas comunidades también iniciando un trabajo en este campo. Bueno, si el Ministerio de Derechos Sociales, que parece ser que va a presentar al Consejo de Ministros un marco estratégico contra la soledad, pues si pone en marcha una campaña de sensibilización, si sigue haciendo programas de formación especializado, como está haciendo el Inserso, si sigue apoyando iniciativas de interés, pues creo que estaremos caminando en una buena dirección. Y por casi último, pues es importante primar el refuerzo de las políticas educativas, de empleo, de sanidad y de inclusión social. Como veis, mejoremos lo que tenemos, arreglemos lo que tenemos, que se ha estropeado un poco, para ser muchísimo más eficaces, y hagamos unas universidades más proactivas. Pidamos a las universidades, posiblemente bajo el liderazgo de las facultades de psicología, que se diseñen programas, que no se deje pasar el momento, que se busque puntos de información, puntos de apoyo. Al final me han metido lo que hacen las organizaciones juveniles, holandesas. Ya sabéis que el país puso en marcha un programa de llegar a los jóvenes en su lucha contra la soledad, y entonces pactó los apoyos económicos, las subvenciones. Eso en este país lo hicimos con el 0,5 del IRPF cuando estaba centralizado. Los colectivos decidían cuáles eran las prioridades y así se distribuían los recursos. Pues en Holanda puesto en marcha un programa de lucha contra la soledad y los estigmas con los problemas de salud mental de los jóvenes. Las organizaciones recibían recursos para hacer ese trabajo. Bueno, entonces, este es el estudio, imperfecto, incompleto, bueno, con un margen de error del 2,3, porque ya estamos hablando de casi 2.000 encuestas, con el trabajo comparativo siguiendo la escala UCLA. Yo creo que es un estudio también útil, que nos va a dar pautas para seguir investigando, pautas para decir lo que tenemos que seguir haciendo, y no olvidéis que si hay que poner en una frase
el joven que ni estudia ni trabaja siente más soledad que el que estudia y trabaja. El joven universitario es el que menos sentimiento de soledad tiene, quienes tienen estudios universitarios. Que todas las iniciativas para educar emocional, afectivamente, desde la edad más temprana y desarrollar habilidades sociales es importantísimo. El psicólogo en la educación es importantísimo, nuestro decano de eso sabe mucho porque se ha dedicado durante muchos años, pero bueno, a mí me dicen que está también rotas las costuras, porque cada vez más psicólogos de educación tienen que ocuparse de cada vez de más centros y hay más problemas ahí, pero realmente sería importantísimo reforzar, porque hay que educar en empatía, hay que educar en saber ponerse en el zapato de los demás, hay que educar en el reconocimiento del otro, hay que enseñar a ser más solidarios y colaborativos entre todos nosotros. Y otra conclusión de este estudio, porque lo verbalizan y lo verbalizaron las diferentes organizaciones que participaron en las reuniones del grupo, es que clarísimamente a los jóvenes hay que hablarles con un discurso positivo. Hay organizaciones que dijeron, íbamos a las instituciones a decir, queremos reunirnos con los jóvenes que se sienten solos. No aparecía ninguno. Claro, yo tampoco iría. Queremos reunirnos con los jóvenes que están en esta zona de la ciudad y que creen que entre todos y reclamando a los poderes públicos hay cosas que hacer que serían mejor para el barrio. Aparecían. Hablaban positivamente de una serie de cosas y ya llegaba el momento donde un grupito decía, espérate que tenemos que hablar de alguna otra cosa que me afecta y me duele. Y, bueno, y lo que... Espera, si doy para atrás, ¿le puedo dar para atrás? ¿Cómo? Sí. Un catedrático me tiene que ayudar. Bueno, este es el programa holandés, que lo tenéis también con detalle en nuestra página web, de cómo han trabajado y cómo están trabajando, y con ese mensaje, por favor, todo en positivo, todo en positivo. Y ahí tenéis, si ponéis la señal, pero os metéis en el Observatorio Soledades, tenéis todos los estudios, tenéis todo el detalle de este trabajo, que espero que sea para las organizaciones, para los estudiosos, para los investigadores, de algo utilidad. Pero acordaros, para terminar, de lo que os decía al principio, en el observatorio, mientras haya recursos, todos aquellos que estéis trabajando, que estéis evaluando, que estéis llegando a conclusiones de interés, no dejéis de poneros en contacto, porque espacio tendréis tanto en los grupos de trabajo de conocimiento e investigación, como en el de políticas públicas, como otros nuevos que saldrán, pero sobre todo para ser actores protagonistas de seminarios europeos y de seminarios internacionales, donde, como otros organismos, pues fíjate este señor, en todos los sitios donde está, cómo dinamiza y cómo trabaja y cómo divulga todo lo que se hace, pero bueno, también el Observatorio Soledades está a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matilde, por esta magnífica charla, y ahora pues tenemos el turno del doctor Yanguas. Vale. Pues nada, buenos días. Bueno, yo lo primero agradecerle a Andrés y a María la invitación. Hacía mucho que no venía por aquí, la verdad. Yo hice la tesis aquí hace muchos años, estábamos comentando, y nada, hasta la facultad me parecía distinta, por lo menos distinta de como yo la recordaba. Así que mil gracias por la invitación. Bueno, yo un poco cuando hablé con María de por dónde podía ir esta intervención mía, hablamos de dudas y certezas sobre la soledad en personas mayores. Yo soy el director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa, y tenemos un programa
que se llama Siempre Acompañados, donde está en 14 ciudades en España, en 2 en Portugal. Y lo que hacemos es, en ese programa, entre otras cosas, atendemos gente en situaciones de soledad. Sí, un poco las dudas y certezas provienen de este programa y de la experiencia aplicada. ¿Sí? Esto por un lado. Y en este sentido, certezas pocas, dudas bastantes. Y en este sentido, bueno, yo voy a intentar hacer como 2 partes diferenciadas, ¿no? Yo le voy a intentar darle un marco a lo que me parece a mí que está sucediendo, o al menos una parte de lo que está sucediendo en este momento con la soledad, ¿sí? Este marco tiene que ver, bueno, aquí está Marino que lo ha trabajado, María también ha trabajado esto, seguro que aquí hay más gente en la sala, que tiene que ver con algo que a mí me preocupa mucho en este momento, que tiene que ver con la banalización del malestar en general. Creo que hay una corriente bastante relevante, bueno, desde que Bárbara Eixenbero, estas en Sonríe y muere, yo creo que era el 2010 o el 2011, aparece este libro. Yo creo que han salido trabajos y trabajos y trabajos que hablan un poco en esta línea. Yo voy a coger un poco esta línea de pensamiento. Creo que hay una segunda, dentro de esta primera parte. Bueno, creo que ahí tenemos un problema con las relaciones. Marina ha escrito hace poco el individuo flotante, pero yo creo que tenemos datos desde hace tiempo que las relaciones flaquean de alguna manera, y creo que este es un poco el marco donde voy a situar. Primera parte. ¿Por qué? Porque creo que se está banalizando la soledad y creo que se está, en mi opinión, y creo que tenemos algunos problemas o algunas dificultades o algunos retos o desafíos, digo por ponernos en plan políticamente correctos, para abordar la cuestión de la soledad. Esto no tiene que ver ni con ningún programa concreto, ni con ninguna investigación concreta, lo que voy a decir, simplemente es esto que yo percibo, leo, veo, y es unas dudas y certezas con respecto a, bueno, a estas cuestiones, ¿vale? Bueno, primera parte. Bueno, yo creo que desde hace, ¿no?, 2011 o 10, por ahí era el de Bárbara Eixenbero, que además es bióloga, que no es psicóloga, y que nos advertía de algo que sí, que, ¿no?, que yo creo que se ha ido de alguna manera, bueno, dándose, ¿no?, que es esta especie de, bueno, bueno, no sé cómo decirlo, de que parece que de esta tiranía de la felicidad, por coger el título de un libro. Y esta tiranía de la felicidad creo que en el fondo banaliza bastante el malestar. Claro, si hay una cultura, de alguna forma, un pensamiento que banaliza, o sea, que de alguna forma no le da al malestar la suficiente profundidad o no lo analiza de manera profunda, es muy difícil que la soledad se libre de ese, ¿sabéis?, como malestar se libre de esa, ¿no?, de esa mirada, ¿no? Bueno, yo creo que la tiranía de la felicidad, por resumirlo mucho, bueno, yo creo que lo vemos todos, ¿no? Es que da lo mismo que estés en una formación de empresa, que vayas por los aeropuertos, ¿no? Yo ayer también me acerco a la librería esa Will Smith o esa que hay en Barajas y tal, ¿y qué veo? Pues lo que veis vosotros, ¿no? Sé feliz, tú puedes, en ti está la solución. Bueno, todos estos libros iba a decir de coaching, que nadie se ofenda, bueno, estos libros en el que de alguna cree en ti está el éxito, yo qué sé. Bueno, creo que además han colonizado en parte nuestra manera de pensar, ¿no? El otro día decía María en una cosa de la Fundación La Caixa, las personas vitamina, las personas tóxicas. Creo que dijiste exactamente esto, ¿no? Creo que hay esa tiranía. Y entonces me parece paradójico, ¿no?, que en esta época del aislamiento, en esta época del malestar, ¿no?, parece que todo lo podemos solucionar pues con actitud, cambios, ¿no?, cambie usted sus ideas, creencias y atribuciones, cambie sus actitudes y ya está, ¿no? Y bueno, y si eso lo aderezamos con algunas sesiones de mindfulness, pues de estas, pues todavía pues la cosa queda más evidente, ¿no? Parece que todo lo podemos solucionar ahí y yo creo que no, creo que la vida es complicada, ¿no? No la complicamos nosotros, sino que creo que a veces la vida es complicada, sino preguntárselo a las 3.000 y pico personas que atendemos en el programa Siempre Acompañados sobre, ¿no?, que tienen soledad y les decís si la vida es complicada o no. Creo que banalizamos el sufrimiento, creo que a veces, ¿no?, yo qué sé, personas que viven con dolor crónico, personas que acaban de perder a su pareja
después de haberle estado cuidando con Alzheimer durante 10, 12 o 15 años. Creo que bueno, pues esas mismas personas que son cuidadoras, y Andrés sabe mucho de esto, pues tienen sentimientos ambivalentes, que es una delicatesen psicológica, ¿no?, para poder vivir con esos sentimientos, o superar un COVID persistente que le fragiliza constantemente a una persona. Pues no creo que se transforme solo con cambios cognitivos, emocionales y demás. Bueno, yo creo que en este momento observar solo el lado bueno de las cosas pues no nos saca un poco de la realidad. Creo que el yo no puede con todo y creo que esto es muy relevante. Creo que hay problemas que es verdad que tienen una parte personal, pero esos problemas también tienen una parte, en este sentido lo decía Matilde ahora, ¿no? Hay una parte de esto que es social, hay una parte, bueno, que corresponde a la comunidad y que no todo se debe al individuo, ¿no? Y creo que también, y en esto con la soledad creo que es muy relevante, tenemos que asumir que no siempre podemos ser felices. Esto es así. Creo que la realidad es esa, ¿no? Que vivir, pues no sé, María ponía una expresión, utilizaba en marzo pasado, que a mí me gustó mucho, ¿no?, que es vivir con piedras en los zapatos. Pues tenemos que aprender a vivir con piedras en los zapatos, piedras que a veces no nos podemos sacar, piedras que a veces nos duelen y a veces nos incomodan y a veces causan auténtico dolor y nos paralizan, ¿no? Creo que tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Creo que hay todo un pensamiento que intenta banalizar de alguna manera este sufrimiento y depositar en el individuo como la solución a todos los problemas, que algunos son de índole personal y creo que otros son de índole social o comunitaria, política, y creo que esta es una mirada clave para entender algunas de las cosas que luego os voy a intentar contar, de dudas y certezas sobre la soledad. Creo que aquí hay una especie de autopista en la que estamos todos metidos y por eso creo, digo por la primera, ¿no?, creo que eras tú, no me acuerdo de tu nombre, Celia o Cecilia. Bueno, tenía cierta conexión, Celia y Cecilia. Bueno, que tú mostrabas, ¿no?, en el sentido de es difícil hablar de la soledad, es difícil hablar del malestar, creo que negamos la vulnerabilidad propia del ser humano, creo que hay toda una línea que tiene que ver con esto. Segunda parte de esta primera parte. Y esto tiene que ver también con, luego lo intento unir con la soledad, ¿no? Creo que estamos en un momento pues, de suma fragilización de las relaciones, ¿sí? Creo que esta es otra realidad. Bueno, las encuestas de la encuesta europea, por ejemplo, algunas encuestas europeas, algunas encuestas del Parlamento Europeo, el propio SHARE, el estudio longitudinal. Bueno, creo que estamos en un momento, pues llevamos décadas y décadas y décadas de individualización. Creo que es que da lo mismo, ¿no? Charles Tarkley, Alone Together, Putman, Bowling Alone, Solos en la Bolera. Quiero decir que han narrado una tendencia que yo creo que cada vez es más relevante, y yo no soy experto en esto, que tiene que ver con esa fragilización de las relaciones. Esto creo que también tiene que ver, no solo esto, pero tiene que ver con la soledad, ¿no? Bueno, Marino ha escrito El individuo flotante, como decía antes. Hay otro libro que a mí me ha parecido excelente, que es de Lola López Mondéjar, Invulnerables e Invertebrados, que yo creo que habla pues, de unas relaciones en las que cada vez más personas se sienten más indefensas. Creo que hay una mayor fantasía de invulnerabilidad. Creo que la interdependencia casi es clandestina en este momento en este país, bueno, o en Europa. Nosotros vemos lo que Recalcati Contino decía, ¿no? Denominó clínica del vacío, ¿no? Cuando esa sensación de inexistencia, esto lo vemos constantemente en personas mayores en situación de soledad. Yo veo relaciones cada vez más funcionales, veo cada vez relaciones más instrumentales, ¿sí? Más una especie de relaciones sin empatía, por decirlo así. Vive una especie de, ¿no? Hay una especie como de hoja Excel oculta en las relaciones, ¿no? El debe y el haber, coste-beneficio. Yo veo un poco una tendencia en este sentido y además, bueno, pues me parece, bueno, Han, por ejemplo, Dewey, otros autores han hablado, ¿no? Que, oye, que un yo estable surge en presencia de los otros, esto lo dice Han, el coreano, que vive en Alemania. Creo que el yo no es el yo no es un a priori, ¿no? Sino que el yo en todo caso es una a posteriori y ese a posteriori es relacional, sin ninguna duda, y creo que estamos metidos un poco en esa
en esa autopista, ¿no? Vamos a decir. Bueno, con estas dos entradas rápidas, lo que os quiero contar es algunas de las cuestiones que están dentro para mí de este marco y que tienen que ver con lo que creo yo que es la banalización de la soledad. Vale. Primer punto. Creo, o a mí se me hace al menos bastante diminuta, pequeña y delgada como el papel de fumar, la mirada de la hipótesis de la discrepancia cognitiva con respecto a la soledad. Esto de que la soledad es la distancia entre lo que yo espero y tengo de mis relaciones, bien sea cualitativa o cuantitativamente. Creo que recuerdo bien la definición de Plau y Pellman, ¿no? Sobre esto. Bueno, a mí esto se me hace muy delgado. Creo que entra, ¿no? Por poner un ejemplo, mis hijos no me llaman cuando me tienen que llamar, cosa que yo tengo hijos de 20 años aproximadamente. Entonces yo, pues, ¿no? Tendría que sufrir una discrepancia enorme, porque claro, yo les llamo, les digo que me hagan no sé qué, no me hacen ninguno caso, ni puñetero caso. Entonces la distancia entre mis expectativas y mi realidad con respecto a las relaciones, pues claramente yo tendría que sentir soledad. Pues siento deciros que no, que lo que siento es insatisfacción, bueno, por decirlo más claramente, cabreo, ¿no? Me enfado. O sea, ese es mi sentimiento, no tengo ningún tipo de soledad. Quiero decir con esto que si entendemos la soledad exclusivamente así, creo que estamos metiendo además otro tipo de insatisfacciones o de diferencias o de discrepancias o de disonancias, o como le queréis llamar, que no exactamente tienen que ver exclusivamente con ese sentimiento de soledad. Una. Dos. Claro, ¿dónde quedan las distintas necesidades sociales? ¿Sí? Antes decía Matilde, ¿no? Apego, conexión, intimidad, comunicación. ¿Dónde quedan la gama de sentimientos o de emociones que la soledad, que está cercana a la soledad? Da lo mismo sentirse triste que amenazado, que vulnerable, que sentir desesperanza, que sentir fragilidad, que sentir amenaza, que... Bueno, yo diría que no. ¿Dónde queda el aislamiento percibido? O sea, esa sensación de que uno está realmente aislado de los otros, que es parte nuclear de esa experiencia de la soledad. Si solo cogemos la discrepancia, que es lo fácil de medir, si solo cogemos eso, creo que estamos banalizando lo que es la soledad y, por lo tanto, que nosotros también evaluamos con la escala de la UCLA, con la escala de John Gilman, nosotros también evaluamos en el programa Todo el Mundo desde esa escala, pero creo que no hay que olvidar que o complementamos eso o estamos cogiendo una parte, bueno, como decían los antiguos, ¿no? Pars pro toto, ¿no? La parte por el todo, ¿no? Y creo que en el fondo no llegamos a entender bien qué es esto de este sentimiento de soledad. Creo que se banaliza la evaluación. Creo que se banaliza la evaluación. O creo que, por decirlo así, yo banalizo la evaluación, porque yo es lo que hago también. O sea, que creo que todos banalizamos la evaluación, ¿no? O sea, yo cuando me siento delante de una persona y preguntas, ¿cuánto se sintió solo por última vez? O ¿cuánta soledad sintió? ¿Moderada, leve, grave, muy grave? ¿Sí? ¿Cuánto le duraron sus sentimientos de soledad? ¿Tiene personas en las que confiar plenamente? ¿Hay suficientes personas en su vida? Bueno, no sé. Yo a veces siento que con solo esto no somos capaces de entender, ni de comprender, ni de atender, obviamente bien, a las personas en situación de soledad. Creo que la soledad se presenta como un concepto diáfano, que en principio no genera dudas. Yo tengo muchas dudas de que ese concepto, conceptualmente, esa soledad sea tan clara, tan diáfana. Las personas se sienten solas o no, diáfana y además homogénea, porque si yo estoy con una persona de 94 años, digo por el otro día, ¿no? Que acaba de perder a su mujer después de 70 años de matrimonio, ¿sí? Y luego estoy con otra persona que en realidad pues no tiene con quién estar, ¿sí? Y a las dos personas les paso la misma escala, también entiendo que ese concepto de la soledad es homogéneo. Es decir, que, y claro, la homogeneidad de ese sentimiento de soledad yo no la tengo nada clara. Quiero decir que creo que son cosas distintas que estamos midiendo porque no hay otra manera de la misma forma, ¿no? Creo que las personas se sienten solas o no. Creo que damos por supuesto que todo el mundo entiende que se siente solo.
¿sí? Cuando le preguntamos, ¿usted sí? O sea, que todo el mundo tiene el mismo concepto de ese sentirse solo, y creo que eso no es cierto, ¿no? Creo que evaluamos esa soledad de forma homogénea, y además la evaluamos, y lo decía Matilde, no más allá del género, más allá de la edad, más allá del nivel cultural, más allá de, ¿sabéis? No hay ningún matiz que le pongamos a eso. Da lo mismo que tengas mucho dinero que poco dinero, da lo mismo que seas hombre que mujer. No sé si me explico lo que quiero decir. El mismo estándar para todo el mundo en todas las situaciones. Ponemos mucha atención a la frecuencia de los sentimientos de soledad, nunca, rara vez, a menudo, siempre, ¿sí? Y creo que le ponemos poca atención, por ejemplo, a la duración o a la intensidad. ¿Desde cuándo se siente usted sola? ¿Se siente usted muy sola? Es peor, a veces me planteo, ¿no? Una soledad frecuente de baja intensidad y corta duración, pero muy larga en el tiempo, que una soledad menos frecuente pero de mayor intensidad y más corta duración. Creo que no sabemos qué es mejor, qué es peor, qué es más fácil, menos fácil. Creo que tenemos en este sentido poco conocimiento todavía, y creo que, por lo tanto, yo al menos creo que mi ignorancia en este sentido es muy grande. Otro ejemplo para poner encima de la mesa. Nosotros pasamos, por ejemplo, la escala de John Gilbert de soledad, ¿no? Sensibilidad, 70 y algo %. Especificidad, 60 y poco %. Esto quiere decir que el 31% o el 30 y tantos % de los que los necesitan, digamos, o tienen soledad, no somos capaces de entender. Y en cambio, damos, por decirlo así, programas siempre acompañados al 30 y muchos % que no lo necesitan. Quiero decir, creo que tenemos un problema con esto. Me diréis, claro, la PSA, sí, el antígeno prostático, tiene todavía menos especificidad. Es verdad, pero corresponde a otra profesión. Es decir, lo que creo que tenemos un problema para detectar y dar una respuesta adecuada a esas personas que tienen situación de soledad. ¿Qué más veo yo? Creo, claro, lo que sucede es que con la soledad no existe una regla de oro para poder comparar. Entonces, cuando medimos prevalencias, en el fondo lo que estamos es diciéndole a la persona, que nos cuente si está o no sola o si se siente o no sola. Y en este sentido, con todo lo estereotipado que está, con toda la discriminación, con esta cultura, ¿no?, que de alguna manera banaliza el malestar y dificulta que seamos capaces de hablar de nuestros malestares, creo que lo pone complicado. Y luego hay una última cuestión, para terminar esta parte, que me preocupa mucho, ¿no? Yo no sé si una persona mejora 2 puntos en la escala de John Gilbert, es decir, tiene menos soledad. Yo no tengo muy claro cómo se aprecia esto en la vida cotidiana de las personas, es decir, si somos capaces o no de transformar esa cotidianidad, o nos es suficiente con pensar que esta persona tiene 2 puntos menos y por lo tanto ha mejorado su soledad. Yo no veo muchas veces una traslación práctica, de una traslación aplicada, o no sé cómo decirlo, no sé si somos capaces, por decirlo de otra manera, de transformar todavía la vida de las personas, que en todo caso sería aquello a lo que nos debemos de dedicar. Luego hay una parte de dudas y certezas que tiene que ver un poco con la política. Yo no soy político, pero creo que, bueno, casi hay más estrategias municipales, provinciales, nacionales, comunitarias, o sea, de las comunidades autónomas casi, que personas en situación de soledad, a veces pienso, ¿no? Está de moda, creo que está de moda hacer políticas de soledad, que muchas veces me parece a mí que son políticas vacías. Y esto creo que es algo que debemos de tener en cuenta. Es decir, como parece que está de moda políticamente hacer campañas en contra de la soledad, ¿sí?, lo que hacemos es sacar estrategias, que creo que esas estrategias, muchas de ellas, me da a mí la sensación, algunas conozco, están vacías. Es decir, no hay, tú lo decías hace un momento, ¿no?, no hay personas, no hay medios, no hay programas, no hay nada detrás de eso, ¿no? Creo que además todas estas campañas que hay hacen una cosa que es
que focalizan, o sea, entienden la soledad como problema. Y luego vuelvo sobre esto. Yo no tengo tan claro que la problematización de la soledad sea una buena idea, ¿sí? Creo que hacen esto. Bueno, lo que ha pasado en el Reino Unido pues es claramente algo que sería muy reprochable, ¿no? Por poner un caso práctico que causa admiración y que a mí me parece que debería ser en todo caso analizado justamente desde el sentido contrario. Dice Lorena Hertz en el libro El siglo de la soledad, a la vez que se ponía en marcha la campaña en Lonelinés, ¿sí?, se cerraban, creo recordar, 860 y algo equipamientos comunitarios en el Reino Unido. Esta es la realidad, es decir, primero generan, por decirlo así, el problema y luego hacen la campaña para solucionar el problema, haciendo otra cosa, que es transferir recursos de la administración pública a una campaña que es privada, financiada con la Lotería Británica. Esta es la realidad, pero ha habido más cosas en el Reino Unido. Cuando en el artículo de The Guardian ese sábado por la mañana del 2011 sale el secretario de la Sanidad británica diciendo la soledad mata más que fumar 15 cigarros al día, ¿sí os acordáis? Lo que hacía es otra cuestión, que es hacer de algo natural que todos sentimos, que nos acompaña desde la más corta infancia, lo convertimos en un problema de salud, Y entonces ya tenemos montado, entonces de ser un problema, vamos a decir, social, y esto lo dice Cristina Víctor en un artículo del 2005, dice, con esto hemos convertido en un problema de salud que causa pánico social y que pone en cuestión el NHS, el National Health Service. O sea, pone en cuestión la sanidad pública del Reino Unido, estando como están, ¿sí? Bueno, las propuestas, por ejemplo, de entender Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, no el negociado de Andrés, sino el de enfrente de Andrés, ¿sí? Hay una propuesta, digo por dejar claro, que yo estoy en el negociado de Andrés, vamos a decir, hay una propuesta de convertir la soledad en un síndrome geriátrico. Bueno, a mí esto me llama profundamente la atención, porque creo que la soledad, en la medida en que la soledad hacemos un problema de salud, y eso los artículos de Julian Hall-Lustan, por ejemplo, del 2010-2015, que desde la epidemiología se pueden entender, claro, lo que hacen es comprender, y los artículos en la prensa, en El País, en España, pero los tenéis en todo, ¿no? Desde el New York Times, el New Yorker, The Guardian, los tenéis en la prensa internacional, hacen de la soledad un problema de salud y, por lo tanto, en la medida que eso sucede, se banaliza esta soledad, porque ni la discrepancia, que creo que la soledad sí es una evaluación, quede claro, ni la parte más de emociones, ni la parte de entender que la soledad, bueno, es algo que nos acompaña, que es parte de esta condición humana y parte de lo que somos, y ya está. Y que, por lo tanto, si no es vista como problema, tenemos otras alternativas a la hora de empezar a trabajar en situaciones de soledad. Bueno, esta mirada de la soledad como problema que yo veo, bueno, vas a PubMed, vas a cualquier revista internacional, analizas y dices, oye, Loneliness and Health, dice, los últimos 5 años, y empiezas a ver, y es clara y diáfana la mirada de la soledad como problema de salud, ¿no? Bueno, entonces, yo veo, que igual soy parcial, pero veo mucho artículo de disciplina aislada que problematizan la soledad con intención de definirla, medirla, ahondar en factores de riesgo, identificar resultados negativos en salud, argumentar por dónde se debe de intervenir. Y creo que todo este corpus de investigación, bueno, pues centra eso, ¿no? Parece que tenemos un problema que es la soledad. Creo que en el fondo hay una mirada parecida al DSM-5, hay un problema, ese problema es externo a la persona y por lo tanto factores de riesgo, ¿no? Viudez, ¿no? Edad. Sabéis que por lo tanto, cogiendo esos factores de riesgo y minimizando esos factores de riesgo, podríamos terminar con la soledad. Eso es mentira. Eso es mentira. Los factores de riesgo, al menos en vejez, la mayor parte de ellos son inmodificables. Esa es la realidad.
Te has quedado viuda, te has quedado viuda. Tienes una enfermedad, tienes una enfermedad. No puedes salir de casa porque hay una política de vivienda, ¿sí? Por referirme otra vez a Cristina Víctor en su famoso esquema de factores internos y externos de la soledad, creo que estamos dando a personas que no podemos arreglarles la casa para que sigan con su vida relacional porque no ponemos ascensores, creo que le estamos dando problemas de soledad. Entiendo que esos son situaciones completamente distintas. Y esto creo que los psicólogos, la psicología y otras ciencias, creo que se lo ha creído. Creo que se ha creído, ¿no? Que esta soledad es un problema, que tenemos que modificar, que bueno, puede ser, y es verdad, ¿no?, que la soledad está relacionada con las pérdidas, obviamente, que la soledad está relacionada con las transiciones, pero sí creo también que hay otra mirada que nos falta, que es que la soledad es algo innato. Sabéis que viene con nosotros, está en nuestro ADN y por lo tanto no solo es necesaria una mirada centrada en el problema. Creo que podemos hacer una mirada de entender que esto es parte de nuestra vida, como nuestras emociones, que podemos aprender a gestionárnosla, que tenemos que aprender a vivir con la soledad, porque es parte de lo que somos. Esto cambiaría mucho la manera que tenemos de entender, de intervenir, de hacer frente a esto que llamamos soledad, al menos desde mi punto de vista. Yo echo muchas veces de menos eso. Creo que nos faltan herramientas en este sentido. ¿Me quedan 5? Muy bien. Vale. Juntamente con esto, creo que banalizamos las intervenciones. ¿Por qué? Porque lo que más damos es compañía. ¿Sí? Seamos sinceros. Lo que hacemos es, sobre todo, que no me parece mal, y no me parece poco, y me parece que muchas veces es necesaria esa compañía, pero creo que no es todo, que no todo pasa por compañía. Creo que hay soledades que no se curan con compañía. Luego intento, en el último punto, decir esto que tiene que ver con la soledad existencial, por dónde viene. Creo que aquí hay un problema y ese problema va a ser enorme en el futuro. Y creo que la compañía no lo soluciona todo, honestamente. Es decir, esta persona que vi el otro día, 94 años, ¿tiene la casa llena de qué? Bueno, pues sus amigos han muerto, es evidente que no tiene amigos, no tiene familia, pagas un precio muy alto por llevar a los 94 años, que es la pérdida de red de tus coetáneos, de tu gente, pero tiene hijos, hijas, tiene nietos, nietas, tiene bisnietos que le llenan la casa todo el rato, porque además se han organizado para hacer una especie de guardias para que el abuelo no esté solo, ¿no? Y el pobre hombre lo que precisamente necesita, pues es estar solo, que es lo que está pidiendo a gritos, ¿no? Es decir, esa soledad no tiene arreglo desde las relaciones. Que tú te echen del trabajo con 50 años y 2 hijos, ¿sí? Y tengas que enfrentarte a una reestructuración de tu proyecto de vida y te sientas solo, no tiene que ver con la compañía, no tiene que ver con que tengas red o no tengas red. Si tienes red, lo pasarás mejor o lo pasarás menos mal, pero, ¿sabéis? Creo que nos centramos en la compañía. Y nos centramos en la compañía porque somos incapaces de articular un discurso alternativo, o soy incapaz de articular un discurso alternativo a esto de la soledad como epidemia, de la soledad como tsunami, ¿sabéis? Creo que necesitamos, en este sentido, pues abrir un poco el campo de juego. Si no, banalizamos, creo yo, desde la conceptualización. Creo que tenemos una evaluación bastante limitada o muy limitada, no solo en términos de instrumentos, sino conceptualmente de la soledad, y creo que banalizamos también, bueno, en términos políticos de campañas, estrategias, y también creo que las intervenciones no están a la altura. Quiero decir, creo que no damos respuesta. Siguiente punto. En términos exclusivos de vejez, creo que además tenemos un problema con el enfoque de vejez, con la manera que tenemos de entender la vejez. Sabéis, por resumirlo mucho, que el paradigma imperante es que ha cosido todo, ¿no? Que es el paradigma del envejecimiento activo. Esto se hace a principios de los 2000, un poquito antes, finales del 98. Hubo en Madrid la Asamblea Mundial del Envejecimiento. Bueno, hay una especie de idea
¿no? No es la política, no es lo que está en los papeles, pero es lo que tienen muchas personas mayores, que la actividad es una especie de salvoconducto para una vida eterna, ¿sí? Entonces, si hacemos actividad, estaremos bien. Esto no quiere decir que yo hablo en contra de la actividad, como luego te cuento os cuento la parte de la intergeneracionalidad que decías tú antes, pero yo lo que veo es, bueno, no sé cómo explicarlo. Donosti, 7 de la mañana, gimnasios municipales, ¿sí? Como llegues a las 7:05, ¿sí? Están todas las máquinas ocupadas. ¿Por quién? Por personas mayores. Por personas mayores que, ¿qué hacen? Pues de 7 de la mañana a 8 y pico, ¿sí? No respetan lo de 30 minutos máximo de tiempo. Eso no se respeta, entonces están 1 hora en la elíptica, sin posibilidades para el resto de las personas de poder hacer algo. A las 8 salen corriendo, llevan a sus nietos a la Icastola, colegio, etcétera. A las 9 a la Universidad de Mayores, luego aprenden inglés, luego, ¿no? O sea, hemos interiorizado, a la tarde lo mismo. Bueno, un envejecimiento activo, no, un envejecimiento hiperactivo. Vamos, claramente. A mí solo pensarlo, en fin, si eres pasivo, muy mal visto, pero si eres alguien contemplativo, también sospechoso. Las personas creen, hay un pensamiento mágico, ese pensamiento mágico cree que la actividad es una fuente de salud, que es cierto, y que es muy importante la actividad. Pero lo que esto hace, creo, en parte es culpabilizar a las personas de un mal envejecimiento porque no han cumplido con los estándares de lo que es envejecer bien. Creo que esta manera de mirar que tenemos la vejez, no los papeles del envejecimiento activo, la plasmación práctica, creo que es algo que de alguna manera responsabiliza en exceso a las personas, y parece que envejecer o no, con discapacidad o no, tiene que ver con tu nivel de actividad. Creo que es muy meritocrático, porque si tú tienes más nivel económico es más fácil acceder a esas actividades que si tienes menos nivel económico, si tienes más nivel cultural o menos nivel cultural. Vale, este paradigma que está hecho, o sea, que se hizo para el principio de los 2000 para las personas mayores de ese momento, y que he resumido mucho y mal, pero para que veáis por dónde va la cosa, creo que no vale para una vejez que se extiende en el tiempo, que dura 20 o 30 años para muchas personas. Creo que la actividad muestra sus límites. Creo que necesitamos reconceptualizar qué es ese modelo de vejez, a una vejez más orientada pues, en la consecución de tus valores, en el desarrollo personal, en la contribución al bien común. Creo que necesitamos repensar esto. Creo que hay una parte de la soledad no desdeñable, no sé cuánto, pero creo que no es desdeñable, que tiene que ver con que la manera de entender la vejez y el envejecimiento no encaja con las necesidades, demandas, deseos de la nueva longevidad, por decirlo así. Es decir, con las personas del baby boom, yo soy de esa generación, aquí hay unos cuantos de esa generación y unas cuantas, 14 millones de personas que nacieron en España entre el 57 y el 73, 650.000 niños al año nacían, ¿sí? Lo que quiero decir es que si tenemos un paradigma que entiende que la vejez es una cosa y los deseos de las personas, necesidades, proyección, tiempo de vida es otra, y esto no encaja, va a haber una disonancia entre lo que ofrece esta sociedad a esas personas y las necesidades de las personas y lo que ofrecemos en términos de vejez, ¿sabéis? O sea, y se aprecia también una manera homogénea de entender esto. Es decir, tú puedes presentar un proyecto en la Unión Europea en este momento sin una política de género en envejecimiento. Puedes tratar a alguien de 65 años, imaginemos que es 0 años, o a alguien de 95, 30 años, de la misma manera, sin entender que ahí hay heterogeneidad, etapas diferentes, momentos diferentes, ¿sabéis? Creo que tenemos un problema. Ese problema, o este desafío de estos modelos de vejez, claro, creo que producen
que las personas mayores se estén yendo de los equipamientos que hay ahora. Es decir, tú vas a los centros de mayores, no hay personas mayores jóvenes, solo están sus padres, ¿sí? Están sus padres, porque sus padres les podía servir esta manera de entender la vejez, que entiendo que ha sido muy parcial, pero no hay más tiempo de profundizar, luego hablamos lo que queráis. Me parece que el propio modelo de vejez, las maneras que tenemos de pensar, creo que de alguna manera apoyan, facilitan, espolean que haya más soledad, ¿sabéis? Es decir, porque cuando aumenta ese tiempo de vida, creo que necesitamos tener uno o varios proyectos en la vejez, creo que necesitamos hacer una vejez, digamos, propia, personal, basada en nuestros valores, que tenga sentido, no sé, son muchos años para dejarlo solo en manos de actividades que pueden o no tener sentido, que pueden o no ser relevantes para nosotros. Y el último punto, y con esto me callo, creo, o yo al menos lo veo así, discutimos lo que queráis, que, claro, ahora la vejez parece una especie de vida de resort de Punta Cana, all included. La frase no es mía, sino de Pascal Bruck, un filósofo francés, que dice en un libro que la vejez no puede ser ya una especie de vida de resort, creo que no dice Punta Cana, pero dice otro, ¿no? Otro resort que habrá por ahí, probablemente francés o de esa zona, ¿no? Claro, necesitamos en esos 30 años de vida que tiene la persona, creo que necesitamos proyectos y una mirada de la vejez diferente, y creo que necesitamos plantearnos cuál es la relación. O sea, que jubilarnos de la actividad laboral no es jubilarnos de la vida, y que por lo tanto hay que pensar en una vejez no solo desde el desarrollo de los proyectos vitales, sino creo que tenemos que pensar en una vejez que esté relacionada también con la contribución al bien común, con las relaciones intergeneracionales, es decir, con una mirada distinta. Creo que si cambiamos el modelo de vejez, creo que en parte también, no digo todo, porque sé que hay aislamiento, sé que hay pérdidas, sé que, ¿sabéis? Lograremos de alguna forma disminuir esa mirada. Creo que este cambio de mirada es fundamental y, por lo tanto, en términos de intergeneracionalidad, creo que es muy relevante organizar esa contribución al bien común, porque lo que hay intergeneracionalidad ahora, y que yo sí que he criticado, a veces parece que es como vamos a tomar un café juntos, sí, digo, por alguna estrategia que hay en España de soledad, cuya mirada intergeneracional, y cito textualmente, es hacer teatro intergeneracional, tomar cafés intergeneracionales, cantar en un coro intergeneracionalidad. ¿Sabéis? Eso, bueno, yo creo que esto no es, creo que esta es otra manera de banalizar unas relaciones, las intergeneracionales, que siempre son relaciones no homogéneas. Esa es la realidad. Las relaciones intergeneracionales son relaciones en las que hay partes de la vida que son más demandantes, la vejez y la niñez, y creo que hay partes en las que uno tiene que dar más, y por lo tanto siempre son relaciones de desequilibrio, ¿sabéis? En este sentido. Bueno, yo los que os quería, resumo, para no pasarme de la hora, lo que os quería comentar era, uno, que yo entiendo que estamos en un momento en el que las relaciones flaquean, que estamos en un momento en el que además las estrategias que hay de soledad creo que idealizan una comunidad, que esto me parece muy peligroso, que tiene las relaciones rotas y, ¿no?, en gran parte idealizan esa comunidad como respuesta a algo que no se va a dar. Creo que se banaliza el malestar y creo que se banaliza, en este sentido, la soledad, tanto en términos de definición, de comprensión de lo que es la soledad, como en términos de evaluación, como en términos de política, como en términos de intervención. Y nada, y creo que hay, en términos relacionados con la vejez, deberíamos de poder cambiar. Creo que es necesario cambiar ese enfoque de manera de entender la vejez un poco hacia donde, bueno, tímidamente os he propuesto, ¿sí? Eso es al menos como yo lo veo. Bueno, espero que os haya parecido de interés y muchas gracias. Que la gente pensara. Bien, pues muchísimas gracias, Javier. Una charla también magnífica. Y tenemos ahora 10 minutos para preguntas que
creo que sería muy interesante pues, con estos ponentes pues, el exprimirles. ¿Quién se lanza? Por ahí. Hay que tratarse bien. ¿Qué es eso de exprimir? Bueno, pues ¿quién quiere aprovechar su presencia? Yo quería, para la ponente, simplemente hacer una aportación que creo que se debería valorar. Estoy totalmente de acuerdo con el ponente en cuanto a que el problema es que quizás las relaciones están rotas. Ya no sabemos lo que es una amistad de verdad, alguien en quien poder confiar de verdad. Y eso se cree que normalmente no llega muy bien. Y eso ahora mismo con las relaciones a través de migración es complicado. Pero bueno, lo que yo quería aportar es que cuando a la gente joven, quizás el problema también es que se está sexualizando demasiado todo. Y hay demasiado también acceso a la pornografía. Entonces, quizás que las mujeres jóvenes se sientan, digo mujeres porque normalmente en la pornografía quien sale perdiendo es ella, porque las mujeres normalmente tenemos un componente emocional muy importante, no digo que los hombres no. Entonces, quizás eso habría que estudiarlo un poquito también. El tema de que se basen mucho las relaciones en el sexo nada más, que al final también la adolescencia, el tema hormonal, bueno, y los adultos les influye mucho. Y claro, el basar las relaciones en el sexo quizás también está rompiendo un poquito ese concepto que luego vas creando a lo largo de tu vida de lo que es realmente una relación, una amistad y alguien en quien poder confiar. Si tú estás con alguien simplemente por obtener placer, evidentemente en otros momentos de tu vida en los que te va a hacer falta no va a estar y te vas a sentir solo. Bueno, como un componente de la soledad importante. posiblemente esta encuesta no ha introducido ningún ítem en esa dirección, por eso os comentaba de que se ha recogido buena parte de los ítems de las encuestas europeas. Pero creo que acompañándote a tu reflexión tienes las propuestas de la Plataforma de Infancia. La Plataforma de Infancia de Organizaciones de la Infancia de España tiene un documento muy, muy valioso sobre qué cosas hay que hacer más y mejor y, desde luego, el tema de la educación afectivo-sexual con buena preparación del profesorado, de profesorado especializado, de preparación de los padres. Todo esto está reflejado, insisto, está reflejado por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia y yo desde luego lo comparto, ¿no? Porque algunas veces me hace gracia cuando hay gente que se acerca a mí, si me reconoce y me dice: desde que hicisteis la campaña del Póntelo, Pónselo, nadie ha hecho educación afectivo-sexual. Y yo digo, eso no es educación afectivo-sexual, eso es información para prevenir embarazos o enfermedades sexuales. Por favor, eso fue otra cosa. La educación afectivo-sexual son materiales preparados por pedagogos, por psicólogos, por educadores, por médicos y trabajados a través de buenos programas formativos. Allí, Hola. Perdón, pues por ahí, después allí. No me he colado ni nada, ¿no? Espero que no. Quería daros la gracias a los dos, tanto a Matilde como a Javier. Especialmente me ha gustado mucho algo que ha resaltado Javier, que también me gustaría puntualizar, que es sobre el tema de que la soledad es parte de la vida, es inherente a la experiencia humana. Esto me parece súper importante porque, además, desde la filosofía existencialista se habla ya hace muchos años de este tema. Y yo creo que, por ejemplo, lo que respecta a mí como psicólogo, que aquí la mayoría me imagino que somos todos psicólogos y psicólogas, evidentemente somos seres sociales interdependientes y necesitamos también del vínculo y de la conexión con los demás. Yo creo que de eso no cabe duda, pero también creo que, de cierta manera, tenemos que ser responsables de la construcción verbal y del significado que estamos dando también a la soledad, incluso cuando tratamos a la gente. Por ejemplo, yo que hablo desde la clínica, ¿no?
Si una persona me informa que se siente constantemente sola, evidentemente no va a invalidar eso, pero si también estamos ya dando una conceptualización aversiva de la soledad, creo que tenemos una cierta responsabilidad de cómo también la estamos abordando y conceptualizando en ese sentido. Eso por una parte, eso solo era una pequeña reflexión. Y para los dos, me da igual, quizás a lo mejor Matilde, que ha abarcado más el tema de los jóvenes. Antes la compañera que tengo delante ha hablado de que la gente joven no sabe lo que es una amistad verdadera. Bueno, a lo mejor es que tampoco tengo que imponer que es una amistad verdadera a la gente joven, a lo mejor hay que preguntarle qué ellos entienden por una amistad verdadera, ¿no? Y yo lo veo también muy relacionado. Ella ha hablado de la pornografía y, bueno, Buecker, que en 2022 hizo una revisión de las transformaciones digitales y sociales que está sufriendo la sociedad, habla mucho de que, bueno, ya no tenemos los mismos trabajos que antes, que nos vamos cambiando, que tenemos relaciones sociales muy diferentes, relaciones de amistad, relaciones de pareja, etcétera. Y yo creo que a día de hoy todavía no hemos abarcado el reto de lo que supone, por ejemplo, sobre todo las relaciones de pareja o relaciones afectivos o afectivo-románticas o afectivos-sexuales. Y es que está cambiando el modelo. Y yo creo que eso todavía no se está preguntando. Al final, por ejemplo, Brigitte Vasallo hablaba de la mercantilización que hay de los afectos. No sé si eso lo habéis intentado abordar, porque además, si nos atendemos a las encuestas del CIS, el 47,8% de las personas jóvenes aceptaban que su pareja podía tener 2 o más relaciones afectivos sexuales con otras personas. No sé si eso se ha intentado abordar o se ha intentado plantear desde el estudio y el enfoque al sentimiento de soledad. Muchas gracias y perdón por enrollarme un poco. Bueno, con respecto a lo de esa primera parte que decías, ¿no? A mí, la experiencia que nosotros tenemos más o menos práctica de los casos que vemos es que muchas veces la gente empieza con una soledad social, esa soledad tiene un dinamismo y luego aparecen más matices emocionales o más matices emocionales y acaba en una soledad más de corte existencial. O sea, al final, los matices de esa soledad son más de corte existencial. A mí me parece muy complicado, yo he visto pocas personas que solo tengan una soledad social, porque, sabes, en el fondo esa falta de relaciones o no es echar de menos personas, acaba ciclando, ¿no? Eso te afecta y a veces va más a sentimientos de abandono, sentimientos de vacío, ¿sabéis?, de desamparo, y luego acaba afectando cuando el tiempo de la soledad avanza, cuando el tiempo en situación de soledad avanza. O sea, lo que afecta es a una gran parte de lo que es la existencia, ¿sabes? Y lo que se cuestiona a la persona o lo que le produce malestar a la persona tiene mucho más que ver con su situación en la vida, con los objetivos de su vida, Bueno, yo creo que en este sentido la clasificación de la soledad que hace Weiss y que viene de Weiss, de Robert Weiss, ¿no?, creo que no recoge bien lo que es en realidad la experiencia de la soledad. A mí me parece que es mejor definir esa experiencia de la soledad como en partes, ¿no? Es decir, saber y medir la discrepancia, entender bien cuáles son las necesidades sociales u otras necesidades que tiene la persona, comprender bien los aspectos emocionales, comprender bien el aislamiento y luego nosotros al menos, pasamos otra serie de pruebas que tienen que ver también con esa parte más, ¿sabes?, existencial, de propósito de la vida. También buscamos cambios en la vida cotidiana de las personas porque creo que en el fondo la soledad tiene que ver con esos cambios, ¿no? Bueno, creo que está todo esto en juego. No sé si te respondo bien como lo veía, pero nosotros intentamos hacer eso. Podría aportar un detalle concreto que en alguna de las preguntas sobre la amistad se contestaba y está de alguna manera también un poco medido, y es que ¿qué era la amistad para los jóvenes para ser tan importante, para estar incluso por encima de las relaciones entre compañeros de trabajo, de estudios e incluso de las familiares, con ese matiz que os he puesto de cómo le pesa a las mujeres jóvenes que su padre, su madre les valoren, ¿no? Y entonces la respuesta tiene que ver con que la amistad es solidaridad, es un poco algo de equilibrio entre lo que das y recibes, y es afecto. Estos eran 3 indicadores que se repetían
pregunta. De todas formas, con lo que dice Matilde, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta en el 2018, ahora se está haciendo otra vez esa encuesta, en el que en personas de más de 20 años, ¿sí? De 20 a 39, bueno, desde 20 hasta 100, sobre soledad en 14 ciudades en España, entre soledad y red social, ¿no? A mí, aparte de lo que salía de la prevalencia de la soledad y tal, a mí lo que se pasó la escala de Luben, ¿sabéis? Porque miramos también esto de la red social. Entonces, ya sabéis, bueno, me imagino que sabéis todos, pero por aclarar, la escala de Luben, la de 6 ítems, tiene se miden dos redes, la red familiar y la red de amigos de esto, y se miden tres cosas o sea, tres parámetros de esa red. La frecuencia de los contactos, lo que se viene a llamar cercanía emocional, es decir, con cuántas personas con las que tienes tu contacto puedes tener una conversación significativa, puedes hablar de cuestiones personales, y luego se valora el apoyo, es decir, de cuántas de esas personas de la red te van o no a ayudar, ¿no? Bueno, quitando a la vilipendiada familia que tiene, ¿no? Con la natalidad que tenemos, pues tiene fecha de caducidad, que aportaba poco al aislamiento social. Claro, el 28% de las personas entre 20 y 49 años estaba en riesgo de aislamiento social. Eso subía y subía y subía, hasta el final, que eran gente muy mayor, casi era 1 de cada 2, ¿sí? Casi o 1 de cada 2. Vale, cuando tú vas a ver qué es lo que da, o sea, si es la frecuencia de contactos o es la cercanía y el apoyo los que de alguna forma explican esa parte del aislamiento, te das cuenta que la frecuencia era, digamos, del punto de corte estaba por encima, por lo cual teóricamente no era alta, pero todavía tenía un pase. El principal problema estaba, o el principal desafío estaba, en la calidad de las relaciones que tenemos. Y eso tiene que ver con esa falta de relaciones de cercanía, y esto explica, creo, que mucha parte de esa soledad en la que no es una cuestión de conexión, ni es una cuestión de intimidad o de tener relaciones significativas o tal. Por eso digo yo, por eso decía antes, que a mí me parece que la compañía no lo es todo, porque en cuanto uno profundiza un poco necesita relaciones de otro tipo. Y la otra, digamos, donde suspendíamos, entre comillas, por decirlo así, tiene que ver con la falta de apoyo y las relaciones de falta de apoyo, ¿no? Entonces, a mí me parece, y esto es un poco por lo que también empezaba yo mi intervención como empezaba, ¿no? Que creo que hay un problema no solo con la soledad, sino creo que lo que tenemos es un problema grave. Ahora lo comprobaremos con esta segunda encuesta y ver cómo esto ha evolucionado, pero tiene que ver con unas relaciones que se van deteriorando, donde el compromiso, donde la vinculación, donde la interdependencia, donde, ¿sabéis? Todo eso que era el anclaje de las relaciones que a mí me parecen sanas, sabiendo que las relaciones siempre son problemáticas, creo que, ¿no? Todos tenemos un cuñado en la vida, quiero decir, como símbolo, ¿no? De esto, tenemos que aguantar. Bueno, dicho esto, creo que si no restañamos de alguna forma y si no invertimos en ese cambio en las relaciones, ¿sí? Creo que no vamos en la buena dirección a la hora de intervenir en la soledad. Y la mayor parte de las políticas o de las estrategias que son de índole comunitaria basan su éxito en una comunidad donde las relaciones no funcionan. Entonces, a mí me parece paradójico que, sabiendo cuál es la situación de las relaciones en términos de soledad, la mayor parte de las campañas, y repasar el Estado español, tienen una mirada comunitaria. A mí esto me parece que es una apuesta que seguramente va a ser problemática en el futuro. Es como pasa lo mismo con los cuidados de larga duración, ¿sabéis? La mayor parte del aumento en el gasto es aumento en prestaciones económicas. Claro, las prestaciones económicas necesitas un cuidador. Esto Andrés lo sabe muy bien. Y claro, esto tú sabes que es sembrar algo hoy que mañana va a ser muy problemático poder continuar. Bueno, tú de hecho reclamas muchas veces, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos paradojas y creo que son las que tenemos de alguna forma que revisar. ¿Sí? Bien, pues tenemos una última pregunta antes del descanso. Sí, hola, soy terapeuta, estoy completamente de acuerdo con el segundo
con el segundo ponente y tengo la impresión personal que en este tema de la soledad y en otros, como por ejemplo el suicidio, se hacen muchos disparos al aire por parte de los profesionales. Creo que es parte de la tesis que ha expuesto, que hay algunas cosas que se hacen bien, otras que se hacen mal. Entonces, en este sentido, quería preguntarle qué opinión le merece como parte de la solución o parte del abordaje a este tema el modelo de aceptación y compromiso, que creo que es de Hayes, que creo que resume bastante la exposición que ha hecho, la libertad, el derecho a sufrir, el sufrimiento como animal de compañía en el ser humano. Pues el modelo de aceptación y compromiso lo recoge perfectamente, igual para el tema del suicidio. Entonces, resumiendo, no sé si conoce el modelo y si lo conoce, qué opinión le merece a la hora de abordar este asunto de la soledad. Gracias. Nosotros, bueno, de hecho María ha sido la que está por ahí, la que ha formado, pero la gente del programa Siempre Acompañado tiene algo de formación en terapia de aceptación y compromiso, sí, como una vía. Sí, yo eso lo veo, estoy de acuerdo, que por ahí hay más, o sea, hay posibilidades utilizando la terapia de aceptación y compromiso y esa mirada de intentar, ¿no? Por ahí mejorar, digamos, los programas de intervención en soledad. Nosotros lo utilizamos. O sea que... Y por último, ya si me permitís un paréntesis, Laura Marino y yo nos hemos jugado una cerveza. Bueno, Laura no ha querido entrar. Era un tema de soledad, ¿no? Si Sánchez iba a decir que sí o que no a seguir en el gobierno, ¿no? Marino, yo he dicho que no seguía, Marino ha dicho que seguía y creo que le debo una cerveza a Marino. Digo por... Creo que sigue en el gobierno, o sea que he perdido la cerveza. Menos soledad tenemos. Bueno, pues ya tenemos otro tema de conversación para el café. Muchas gracias a todos. Seguimos luego.